Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Edgar Belmont Cortés se ha dedicado a investigar respecto al mundo del trabajo. Recientemente ha incursionado en el conocimiento sobre el trabajo en la industria fílmica, con la coordinación de un libro dedicado a la experiencia y los costos subjetivos en este ámbito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este anecdotario de TV WAC. Hoy vamos a platicar del trabajo con un sociólogo del trabajo, el doctor Edgar Belmont Cortés. Edgar, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. ¿Es tu oficio ser sociólogo del trabajo? Sí. A ver, dinos, ¿qué hacen ustedes? Fíjate que siempre trato de combinar la investigación y la docencia. Entonces va vinculado desde chiquito, quise ser profesor y tengo la fortuna de estar en un espacio desarrollando pues estas actividades, ¿no? Y el tema de trabajo pues es algo que siempre me ha acompañado, pues digo, desde que estaba uno pequeño en la escuela siempre haz tus tareas, ponte a trabajar, ¿no? Escuchas. El trabajo, crecí en un taller, entonces eso me permitió entrar a muchos espacios, a la burocracia, por ejemplo, ir a trabajar a oficinas, trabajar en distintas casas, ¿no? Con distintos niveles socioeconómicos. Entonces siempre me estaba la pregunta de cómo funciona el mundo, ¿no? Porque también veías físicamente, espacialmente, pues distintos lugares, los distintos lugares de trabajo, distintos espacios domésticos, ¿no? Y eso me abrió siempre la pregunta de cómo funciona, ¿no? De cómo funciona el mundo. Y me parece que el trabajo pues, es un elemento que estructura la vida social. El trabajo, hay distintas nociones sobre el trabajo, ¿no? Digamos, la clásica es que el trabajo es la transformación de la materia para producir, ¿no? Pero el trabajo es más que un objeto producido, el trabajo es más que una actividad, ¿no? El trabajo configura las relaciones sociales, ¿no? El trabajo, el vínculo que tenemos con el trabajo es un vínculo subjetivo, es un vínculo mediado también por un contrato, ¿no? Un espacio de trabajo es un lugar donde se socializan las personas, ¿no? Es un espacio social, a veces muy jerarquizado, ¿no? Ahí donde hay una verticalidad, pues si no tienes una posición, digamos, que ya te haya permitido tener una profesión, pues ocupas una actividad más manual, ¿no? Estaba este modelo de organización de la empresa muy vertical, ¿no? Han venido cambiando el trabajo, entonces en los sociólogos de trabajo pues sí está mucho esta premisa de que si el trabajo cambia, la sociedad cambia, ¿no? Si el trabajo cambia, la familia cambia, ¿no? Y creo que esta dimensión territorial del trabajo también lo vemos, ¿no? Digo, aquí Querétaro vemos cómo se ha configurado todo un modelo urbano industrial. Sí. Tienes clústeres, industriales, ¿no? Parques industriales, pero también que se acompaña de un clúster habitacional, ¿no? Que es la forma como ha crecido esta ciudad de los años 70. ¿Sí? Estado. Sí. Entonces el trabajo creo que es un elemento que sigue siendo central. En los años 90 se hablaba del fin del trabajo y mucho se discutía, ¿no? Sobre el fin del trabajo que deja de ser central. Y como decía Daniel Linar, pregúntele a alguien que se queda sin trabajo si el trabajo no es central, ¿no? Claro, entonces claro. creo que el trabajo es más que trabajo. Y para estudiar el trabajo puedes hacerlo fuera del trabajo. En fin. Sí, pues sí. Y para muchos filósofos, no solo Marx, sino antes quizá Rousseau, Hume, Locke, el trabajo es la única fuente legítima de la riqueza, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues mucha gente lo tiene como maldición. Ahora que decías, aquí me llama la atención en algunos medios universitarios, cuando saludas a alguien, ¿cómo estás? Ay, tengo mucho trabajo, como queja, ¿no? Como si estuviera enfermo. Y la enfermedad es no tenerlo, ¿verdad? Sí. Aunque fíjate, cuando pensamos esta expresión, ¿no? Tengo mucho trabajo y yo, a veces uno tiene la sensación de que trabaja mucho, más bien está mucho tiempo en la universidad y a veces no trabajas,
¿no? Sí. En el sentido que también hay un concepto que me parece muy interesante, que es la idea del trabajo dislocado, la idea de que generalmente a veces estamos ocupados en muchas actividades que no necesariamente son las actividades que son centrales, que dan sentido, ¿no? Y eso creo que está ocurriendo en muchos lugares, ¿no? Donde se ha introducido, no sé, podemos hablar. Yo he trabajado mucho el tema del trabajo en el sector público. Ajá. Entonces he estado con electricistas, petroleros, indagando también con médicos, enfermeras, burócratas, ¿no? Todos los que trabajan en el sector público, incluso policías, ¿no? Y entonces desde los años 90 se vino transformando la organización de trabajo en el sector público con una lógica muy gerencial, evaluar el trabajo a través de indicadores. Sí. Y a veces sientes que trabajas para alcanzar un indicador, pero que te aleja justamente de tu actividad central y lo que te da sentido, ¿no? Esta sensación de que estás haciendo otras actividades que no son lo primordial, ¿no? Y esta idea del trabajo dislocado, que es un concepto de TIFO, me parece muy interesante. Y creo que más en el medio académico, donde nos tenemos que estar reestructurando constantemente porque trabajamos por proyecto. Creo que ese es otro elemento también importante a considerar. El trabajo se ha venido, las formas de organizar el trabajo han cambiado, y la modalidad de trabajar por proyecto pues está muy presente hoy en día, con toda una gramática del emprendedurismo, ¿no? Esta idea de que tienes que estar motivado, innovando constantemente y trabajar en un proyecto 8 años, ¿no? La idea del trabajo monótono pues no es algo atractivo para jóvenes hoy en día. Y luego los frutos que te exige, pues, no sé, tu patrón o incluso las fuentes de financiamiento con indicadores de, por ejemplo, en el mundo académico, de citas, de congresos, y quizá no nos satisfacen porque estamos cumpliendo simplemente una palomita. Un indicador. Sí, y se discute poco, se descubre poco, eso pasa. Y además, Edgar, también hablas de una evolución, si nos comparamos con el siglo XIX y casi todo el XX, el trabajador, ahora los trabajadores de antes ahora están como escondidos, ¿no? Con los aparentemente autoempleos. Ese es un fenómeno reciente, sí, ¿verdad? Ya, digamos, se acompaña con toda la introducción del modelo meritocrático, con la individualización, ¿no? Pero sí, hay que distinguir muy bien lo que era propiamente la organización de trabajo en esto que llamábamos la sociedad industrial, ¿no? Sí. Donde uno supondría ciertos arreglos políticos, productivos, una forma de organización de trabajo, que lo ubicamos, pues sí, en el caso de México, todo ese esplendor que se desarrolló en los años 50, 60, 70, el desarrollo mexicano, el milagro mexicano, ¿no? Que se acompañó también de un corporativismo y también de un reconocimiento del Estado bajo una idea de justicia redistributiva, ¿no? Recordás que en esos años se hablaba de la protección del campesino, del obrero, ¿no? Y esos arreglos redistributivos, pues digamos, se anclan en el reconocimiento de que los trabajadores son los que generan riqueza, y luego es justo que el Estado intervenga para equilibrar, y digamos ahí hay una herencia de este pensamiento crítico marxista de la conciencia de clase, digamos, ¿no? Podemos discutir si se ha desarrollado una conciencia de clase en este país. Creo que yo coincido con algunos que plantearían que el tema nacional ha obstaculizado el tema del desarrollo de una conciencia de clase, es decir, una subordinación al interés nacional que hace que realmente el movimiento obrero se desarrollara claramente en el país. Pero digamos que ese modelo de protección al trabajador asalariado, pues obviamente es un modelo que entra en crisis en los años 80, 90, con la reorganización también de trabajo, ¿no? La flexibilización, y se introduce toda una discusión sobre la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad salarial, flexibilidad de los contratos colectivos, ¿no? Como que del lugar, perdón, incluso del lugar donde haces tu labor, ¿no? Que puede ser
en tu casa o donde sea. Sí, han cambiado muchas cosas, ¿no? El teletrabajo, etcétera, ¿no? Pero creo que ese momento es bien importante ubicarlo porque hay un desmantelamiento de arreglos, ¿no? Recordás que en los años 90 se hablaba mucho de la reforma laboral, sí, y generalmente los derechos laborales se presentaron como hasta privilegios, ¿no? Sí. La idea de la jubilación como un privilegio, y me parece que esa gramática ha permeado mucho, ¿no? Para fragmentar colectivos, y hoy vemos que, por ejemplo, las personas jubiladas pues son escasas, ¿no? Ya son escasas. Y efectivamente hay toda una gramática sobre el emprendimiento, que es el trabajo independiente. Entonces creo que el prototipo de ese trabajador pues son los artistas, ¿no? Sí. Que trabajan por proyecto, insisto, pues son autónomos, creativos, resilientes, innovadores. Es toda esta gramática de la innovación y de trabajar por proyecto que está presente. Pero me parece que evidentemente, digo, para los sociólogos, todo este discurso, no sé, alrededor de la meritocracia, pues no deja de ser hipocresía, en tanto que pues no puede haber igualdad de competencias si no hay igualdad de condiciones, ¿no? Claro. Entonces, en fin, creo que el mito de la meritocracia pues está cayendo, ¿no? Que implica que al que le va mal, en términos usuales del mercado, es por su culpa, ¿no? Por falta de aplicación, de dedicarse al trabajo, sí, de inteligencia incluso. Sí, sí, porque de ahí el concepto de empleabilidad, ¿no? Como sí, si ahora eres responsable de ser empleable, ¿no? Tienes que hacer tu carrera, y yo creo que pasa también no solamente en temas de los artistas, sino también en el medio académico. Vemos que ahora los investigadores, pues, y a mí me parece bien que tenemos que dar evidencia de tu retribución, etcétera, sí, pero pues tenemos que estar gestionando y innovando en cómo comunicar lo que hacemos, ¿no? Sí. Y está bien, pero sí reclama tiempo, sí, y reclama que trabajemos más de manera, pues yo diría, interdisciplinaria. Sí, sí, porque, o sea, tienes que cumplir con la forma de demostrar tu trabajo que no diseñaste tú, ¿verdad? Te viene impuesta, digamos. Yo creo que la universidad sigue siendo un espacio que es un espacio que permite la crítica, ¿no? Hay que defenderlo, es decir, que hay que seguir reivindicando la autonomía, ¿no? Sí, sí. La libertad de pensar y poder seguir desarrollando actividades o más bien investigación que nos dé sentido y que uno pueda también expresar, ¿no? Su creatividad, pero también su compromiso ético-político, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar la coherencia en eso para evitar que nos impongan una agenda, ¿no? Una agenda de investigación, creo que es importante. Pero sí asumo que el reto que tenemos es comunicar lo que hacemos, y eso implica pues echar mano ahora de otras herramientas, ¿no? Como el programa que ustedes están desarrollando, que tiene esa intención de comunicar, ¿no? Sí. La contribución de lo que se hace desde la investigación. Pero efectivamente un investigador aislado que no tiene estas herramientas pues va a quedar aislado, no es visible, y en ese sentido pues creo que estamos perdiendo. Y también la universidad creo que está perdiendo, nos hace falta mucho más programas, sí, de este tipo. Edgar, ya mencionabas tu interés en el trabajo de los actores, actrices, incluso aquí tengo una publicación tuya reciente, estudiaste junto con otros compañeros y compañeras qué ocurre en la industria fílmica, ¿verdad? Que uno la liga inconscientemente al glamour, a que les va muy bien, ¿y qué encontraron? Fíjate que fue un proyecto muy, muy interesante, es un trabajo colaborativo, es algo que podríamos decir, ahora sí es una coproducción de conocimiento. Es un proyecto que emana de una demanda social, ¿no? Es una colectiva, La Gremia, mujeres de la industria del cine y la televisión, que vienen denunciando desde hace tiempo pues las violencias que hay en la industria fílmica. El concepto de industria fílmica va con toda esa intención porque es una especie de oxímoron, ¿no? Sí. Hablar de industria pues finalmente es hacer referencia a cómo toda la lógica gerencial
está incorporándose, ¿no? La nueva gerencia pública que en el sector público se instaló, pues ahora es toda esta lógica alrededor de la industria cultural, ¿no? Sí. La economía de conocimiento ya está llegando a este sector. Pero hay una atención muy fuerte bajo esta lógica gerencial en los proyectos fílmicos, ¿no? Entonces el trabajo que hicimos también con la participación de Procine fue un ejercicio muy interesante de rescatar testimonios, evidencias de las tensiones que se construyen en la producción de proyectos fílmicos. Claro. Básicamente proyectos que vienen por encargo de las plataformas, ¿no? Sé que ahora, ¿no? Que es impresionante el papel que han jugado las plataformas para imponer una lógica gerencial en el desarrollo de proyectos fílmicos. Todo lo que observamos es que hay una profunda tensión que están en estos lugares, que se expresa ya hasta de manera violenta. Ha habido casos en los que se empiezan camarógrafos, directores empiezan a agresiones, incluso ha habido evidencias de golpes, ¿no? Ante estas tensiones. Y me parece muy riesgoso cómo toda esta lógica se ha instalado porque pone en tensión algo que decíamos hace un momento, ¿no? El valor creativo, el valor expresivo. Ahí está el oxímoron, ¿no? Entre una gerencia industrial y la creatividad de los artistas. Es complicado compaginarlo, ¿no? Pero se impone la gerencia, ¿no? Se impone, que al final creo que muchos testimonios evidencian que hay que seguir, bueno, para desarrollar un proyecto independiente que sea coherente con este valor expresivo, pues hay que hacerlo, hay que hacerse de recursos, ¿no? Entonces tienen que desarrollar estrategias para, pues sí, para hacerse de los medios para poder hacer lo que realmente consideran valioso, ¿no? Sí. Y hay incluso violencia, decías, y en su estudio tienen una mirada particular en las mujeres. Las mujeres les va peor, ¿no? Como en todo, pero bueno, en el medio de las actrices es muy visible. Sí, nuestro trabajo está orientado más, no propiamente a actores, sino a la gente que está en la producción. Todo los que están detrás del crew que dicen sí, los del cine. Sí, todo el equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, las mujeres fueron las más críticas, evidentemente, ¿no? Denunciando ciertas complicidades que hay en los equipos, ¿no? Hay una característica de la industria fílmica y es que desde la escuela se hacen las redes, ¿no? Se hacen los equipos. Eso uno entiende que estos equipos pues se sostienen como una comunidad de aprendizaje, en tanto que, y con cierto criterio de eficiencia, es decir, trabajas con alguien que se entienden, comprenden, ¿no? Se anticipan, ¿no? A lo que están organizando como proyecto. Pero también eso crea ciertas redes de complicidad también, ¿no? Si es una comunidad de aprendizaje, pero también puede ser una red de complicidad en el que hay ciertos silencios cómplices ante situaciones de violencia o actos, ¿sí? de discriminación, segregación, que está presente en la industria, ¿no? Es algo muy vertical, ¿no? Y las mujeres denuncian eso, denuncian esas complicidades, denuncian estas tensiones que se expresa, por ejemplo, en términos de salud mental, que se expresa incluso hasta un uso considerable de drogas, ¿no? en los lugares de trabajo para sostener el ritmo, sobre todo en la fase de producción, que el trabajo es muy intenso, en donde no se puede parar la producción, aun cuando hay evidencias de situaciones, de accidentes incluso, ¿no? Esta idea de que es más importante el proyecto que las personas, pues está muy presente, ¿no? Sí. Y siempre se antepone un criterio financiero, ¿no? Cuando tú hablabas hace un momento de quién manda, por ejemplo, ¿no? Para quién trabajamos, creo que es otro elemento muy importante ¿no? El tema de la financiación de la economía, sí, que tiene un impacto muy fuerte en y no hay un patrón tradicional, es decir,
un proyecto que dura 3 meses y después quién sabe, ¿verdad? Sí. O con mucha movilidad, ¿no? Aquí Querétaro Sí. es interesante ver los parques industriales, esta idea de llave en mano. Hubo el caso de, por ejemplo, de un sindicato que denunció a una empresa por el mecanismo de respuesta rápido, el TECMEC. Hubo recomendaciones por parte de Estados Unidos y se fueron y se quedaron 200 trabajadores sin su fuente de trabajo. Y la empresa, pues con esa movilidad, pues se va. Se va con la mano en la cintura. Nada más, mientras te escuchaba, no había caído en la cuenta, pero el movimiento mundial conocido como el Me Too, que es una reivindicación de mujeres que han sido violentadas, pues empezó con un productor de cine famoso, ¿verdad? Abusador. Se ve que el medio es más propicio, si cabe, que otros, ¿verdad? Sí. Y creo que el tema de la pandemia también sí. Resaltó muchos, puso en evidencia los costos. Por eso el título es interesante, es los costos subjetivos de trabajar en la industria fílmica. ¿Qué significa mantenerse? ¿Por qué es más difícil para las mujeres hacer carrera en la industria fílmica? Fue como la pregunta detonadora, ¿no? Y pues eso. El texto fue construido así de manera colaborativa y está por salir otro texto con testimonios. Hicimos un foro en la Ciudad de México, también organizado por la gremia Procine, y está por salir, lo va a publicar la UAC, yo espero que va a salir el próximo año. Está muy interesante. Estaremos pendientes. Ya se nos agotó el tiempo, solo que quiero hacerte una última pregunta. Tú das clase de estas cosas. Sí. ¿Y qué tal? Pues el tema de trabajo me apasiona, ¿no? Pero además de que trato de vincular, insisto, investigaciones, ahorita tenemos un proyecto sobre jóvenes y trabajo, y entonces tenemos un seminario sobre trabajo y espacio social, y siempre estamos como actualizándonos, ¿no? Y entonces las clases me permiten esto desarrollar, ¿no? Y construir con los chicos que se están sumando a este tipo de trabajos, ¿no? Tuvimos un seminario. Entusiasmar a otros con lo que te entusiasma a ti. Sí, trato de compartirles esa energía. Digo, ya no tengo tanta, pero hay jóvenes que se interesan por estos temas y bueno, pues... y creo que también el trabajo no solamente está aquí, está afuera. Digo, yo formo parte de un colectivo de cooperativas. Y hay una cooperativa de imágenes, por ejemplo. Y creo que también este trabajo afuera a mí me deja me llena mucho. Te llena. Muchas gracias, Edgar. No, muchas gracias a todos y al equipo también. Ya seguiremos platicando cuando aparezca tu siguiente publicación. Aquí tenía otra, ya no me dio tiempo de preguntarte sobre el sector energético, que es un sector que ha cambiado en México radicalmente, ¿no? Con la petrolera, la única del mundo que no es negocio, pero parece, ¿verdad? En fin, muchas gracias a todo el equipo, donde solo hay una mujer ahí, eso me quedé pensando también, una periodista. Y gracias a todos ustedes por su atención. Hasta la próxima, misma hora y mismo lugar.